Muy buenos días. Qué bueno volvernos a encontrar en nuestra clase. Hoy, como todos los días de nuestra vida, no olvides de agradecer a Dios por la vida, la salud, los amigos, la familia, por el hogar, por los alimentos, por el trabajo y por la bendición de un nuevo día. Feliz jueves para todos. Hoy nos encontramos aquí para realizar la corrección del quiz que hicimos en una de las clases anteriores, con el fin de prepararnos para nuestra evaluación bimestral que nos corresponde el día martes 3. Entonces, vamos a empezar con la corrección. La primera pregunta de este quiz dice que el trato diferente por razones de raza, sexo, ideas políticas, religión y otras consideraciones en las que se basa la exclusión y la desigualdad de las personas es una definición de, o sea que esta frase, ¿a qué corresponde? ¿A la discriminación, a la educación o a la convivencia? Tenían que haber contestado que a la discriminación, ya que corresponde a la definición. Si alguno de ustedes contestó de forma incorrecta, por favor debe copiar toda la pregunta en el cuaderno y escribirle la respuesta que corresponde. Y así con todas las preguntas en las que se haya equivocado, ¿cierto? Segunda pregunta. Los niños son uno de los grupos más vulnerables de la población y se ven afectados de muchas maneras, como por ejemplo los conflictos armados. Garantizar sus derechos en un país en conflicto significa comprender cómo viven las consecuencias de la violencia y considerar una serie de obligaciones adicionales de protección y cuidado. Este párrafo significa que la violencia y sus consecuencias deben tenerse en cuenta al garantizar los derechos de los niños, que los niños no necesitan de atención especial para reducir su vulnerabilidad, o que la violencia no implica efectos o retos particulares que garantizan los derechos de los niños. Aquí la respuesta correcta es la primera, la que dice que la violencia y sus consecuencias deben tenerse en cuenta al garantizar los derechos de los niños. Pasamos a la pregunta número 3. Marca la idea que complementa la afirmación. Un ejemplo claro de violación de los derechos de los niños es tener que ir a estudiar. ¿Será que tener que ir a estudiar en esa situación se violan los derechos de los niños? La explotación del trabajo infantil, o sea, cuando se obligan a los niños a trabajar. O su colaboración con los oficios de la casa, cuando se le piden a ellos que hagan pequeñas tareas en su casa, ¿eso será violarles sus derechos? Pues aquí la respuesta correcta es la explotación del trabajo infantil. Esta era la que ustedes tenían que haber contestado en el quiz. Si no lo hicieron, por favor, hagan la corrección. Pregunta número 4. Antes de la Convención de los Derechos de los Niños, se tenía la idea de que los menores de edad eran propiedad de sus padres, quienes tenían derechos absolutos sobre ellos. Esta idea cambió. Por eso ahora los padres son vistos como quienes les garantizan la protección de los derechos a sus hijos, que son personas independientes. La diferencia de antes y ahora ha permitido, ¿qué ha permitido? Destacar y reglamentar la responsabilidad de las familias en la protección de los niños, o garantizar la vida digna y el cumplimiento de los deberes de los niños, asegurar los derechos de los niños solo en el colegio. Pues les cuento que el párrafo hacía relación a destacar y reglamentar la responsabilidad de las familias en la protección de los niños.
Bien, ahora vamos a pasar a la pregunta número 5. Imagina que eres un niño indígena a quienes sus compañeros de curso lo molestan por ser de una cultura o de una raza diferente. ¿Qué derecho se le está vulnerando o qué derecho no se le está respetando? El de pertenecer a una etnia, se le estará vulnerando el derecho a la recreación o el derecho a la salud. Pues se le está vulnerando el derecho a pertenecer a una etnia o a una raza. Pregunta número 6. Uno de los líderes que a través de la historia han defendido la discriminación a nivel mundial han sido Nelson Mandela, Martin Luther King y Antonio Nariño. Segunda opción, Nelson Mandela, Simón Bolívar y Rigoberta Menchú. Y tercera opción, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú y Manuelita Sáenz. De acuerdo a lo que nosotros vimos en las clases, la respuesta es Nelson Mandela, Martin Luther King y Antonio Nariño, quienes fueron los que tuvieron una lucha incansable por defender las personas de la discriminación. Pregunta número 7. Por lo general, esta forma de discriminación está vinculada a las condiciones económicas. Esto lleva a que, en ocasiones, las personas con mayores recursos económicos vean con desprecio a los demás. Esto hace referencia a la discapacidad física o cognitiva, preferencias religiosas o políticas, pertenecer a una determinada clase social. Corresponde a pertenecer a una determinada clase social. Esa era la respuesta correcta. Pregunta número 8. La discriminación se puede presentar en los diferentes espacios en donde las personas interactúan, o sea, en donde se encuentren. Cuando, por ejemplo, se pone la asignación de ciertas tareas, como lavar, cocinar, solo la mamá o las hijas del hogar. Estamos hablando de discriminación ¿en dónde? En el trabajo, en el colegio o en la familia. La respuesta es en la familia. Pasamos ahora a la número 9. Cuando las personas creen que los hombres son superiores a las mujeres o lo contrario, las mujeres consideran que son superiores a los hombres, una de las manifestaciones de este tipo de discriminación es el machismo, según el cual los hombres desconocen los derechos de las mujeres y las anulan, las maltratan y muchas veces las someten. El texto hace referencia a la discriminación será por tener una discapacidad física, por género, sea por ser hombre o por ser mujer, o por la religión. La respuesta correcta que tenían que haber contestado ustedes es por género. Y la última pregunta. Líder indígena de Guatemala que ganó Premio Nobel de Paz por su trabajo en la protección de los derechos indígenas. Fue perseguida por participar en la lucha de los derechos indígenas y también de los campesinos. ¿Quién fue ese líder? Fue Nelson Mandela, Rigoberta Menchú o Martin Luther King. Respuesta correcta, Rigoberta Menchú. Recuerden que ella fue una líder indígena, específicamente nacida en Guatemala, luchó a nivel mundial, pero en especial por las culturas indígenas de su país. Bueno, mis niños, esta ha sido la corrección del quiz en el día de hoy. Por favor, lo van a tener muy en cuenta, lo van a realizar para así poder estudiar y prepararse bien para nuestra evaluación bimestral. Que tengan un buen día. Dios les bendiga.